Shalom, shalom, queridos hermanos. Qué lindo volver a encontrarnos una vez más aquí en La Raíz por TELS TV. Hoy un poquito más tarde de lo habitual porque estaba la convención del MI. Entonces, bueno, empezamos por eso un poquito después. Y saludamos a Esteban Morales ahí del otro lado en los controles, como siempre. Un abrazo grande para Esteban. Y les cuento que hoy va a ser un programa especial porque hoy nos vamos a despedir de este primer ciclo de La Raíz, por decirlo de algún modo. Recuerden que nosotros empezamos en marzo del 2021 y hemos estado prácticamente 14 meses al aire, porque incluso salimos al aire en Nochebuena, el 24 y el 31 en fin de año, de diciembre. Y bueno, me pareció que este es un lindo momento para tomarnos un descanso, sobre todo por ustedes, porque digo, hay gente que me ha seguido a lo largo de este año. El canal tiene 144 suscriptores, pero digo, hay varias decenas de personas que semana a semana ven los videos. Y bueno, también es difícil hoy que las personas tengan una posibilidad de hacerse un tiempo, porque hay tanta oferta y es tan horizontal todo el tipo de información que hay, que bueno, estoy sumamente agradecido a todos los hermanos, a todos los amigos que han apoyado, que se han suscrito, que han visto los videos, que han comentado. Por supuesto que vamos a mantener el programa en YouTube. No sabemos todavía si en TELS TV también no lo vamos a mantener por un tiempo al menos, pero en YouTube va a estar el programa, el canal La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Así que te animo a que si todavía no te suscribiste, te suscribas. Y bueno, ahí después yo voy a hacer hoy al final un paneo de todos los estudios que tenemos en la PowerPoint Presentation, donde aparecen los 12 estudios, 12 que hemos dado, y que son como, era mi intención en principio, ¿no? Como, bueno, los temas que son importantes, los temas que no pueden faltar, cuáles son, y bueno, los hemos tocado en La Raíz, si bien queda mucho por ver todavía, y en una, de a poco después, cuando vayamos teniendo nuevos estudios, que algunos ya tengo, pero me parecen interesantes para darlos más adelante, pero hay un estudio nuevo que yo quiero hacer, que es sobre la segunda venida de Cristo, y bueno, cuando vayan estando ese estudio pronto, bueno, de pronto volvemos a entrarnos, y no sé si por TV, pero al menos tú. Así que por eso es importante que te suscribas al canal para que tengas la notificación cuando llegue esa instancia. Y bueno, agradecer entonces a las personas que han estado ahí al firme y darles también un respiro a esas personas que las he tenido durante más de un año, todas las semanas, compartiendo los videos y que muchos me han seguido muy fielmente, digamos, ¿no? Y me parece que está bueno terminar hoy también este primer ciclo porque vamos a entrar en lo que es la semana más alta para los cristianos, Semana Santa, Pesaj o Pascua, podríamos decir, para un judío mesiánico. Y vamos a cerrar con un tema hoy, con una lección, con un estudio que es Jesús es el Mesías. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, lo vamos a ver esto. Y me pareció una linda forma de hacer un cierre y de dar un broche final a este ciclo que ha sido tan interesante. Me parece que este tema de Jesús es el Mesías es un tema insoslayable, es decir, no podemos dejar de tratarlo. ¿Y por qué Jesús es el Mesías? En un canal que se precia de tener estudios judeo-mesiánicos, porque hay muchos judíos hoy día que no creen todavía en Jesús como el Mesías. Israel, considerando Israel lo que es hoy día Israel y el pueblo judío en Israel, el territorio geográfico y en la diáspora, Israel hoy día en general no cree en Jesús como el Mesías. Si bien muchos judíos que ya han abrazado la fe de Jesús, y si fuéramos a hacer un estudio genético del ADN de los cristianos, mundo católico, protestante u ortodoxo, seguramente nos asombraríamos al encontrar millones y millones de descendientes de Abraham dentro de las filas de la iglesia. Pero cuando hablo de Israel en este contexto, judíos, me refiero a lo que comúnmente entendemos por judío y a las personas que hoy día se precian de ser judías. En su mayoría ellos no creen en el Mesías. Entonces tenemos que ver por qué. ¿Por qué creen que Jesús haya sido el Mesías? Y es más, tenemos que también, si siquiera creen en el Mesías persona.
Y con esto ya entramos en tema, ¿no? El judaísmo rabínico, vamos a ver que está esperando al Mesías persona y consideran que Jesús no fue el Mesías y tienen su argumento para sostenerlo, pero fuera del judaísmo rabínico, dentro de lo que podríamos llamar el judaísmo laico, es decir, no religioso, o incluso humanista, el movimiento humanista, hay una concepción de que de pronto, a ver, es innegable que hay un concepto mesiánico en todo el Antiguo Testamento, pero de pronto estos movimientos humanistas dentro del judaísmo quieren entender que de pronto el concepto de Mesías es metafórico y aplica a toda la nación de Israel, por ejemplo. Es decir, que no sería una persona, sino que se refiere a la función del pueblo judío en general a lo largo de la historia, que sabemos que fueron elegidos por Dios para traer la luz a las naciones y el mensaje de redención a la humanidad, pero que ese mensaje de redención incluye un Mesías, persona. Y vamos a ver por qué en el Antiguo Testamento, pero hay un movimiento humanista en donde, bueno, no, quizá el concepto de Mesías puede aplicar a toda la nación de Israel, ¿sí? Es algo muy metafórico, y quizá puede aplicar incluso a toda la humanidad. Es decir, empiezan como en visión, pero el problema de ese tipo de movimiento, o de ese tipo de mover, o de ese tipo de filosofía, es que termina vaciando de contenido, en este caso, al propio judaísmo. Esto no es ajeno al cristianismo. En el cristianismo hubo un mover fuerte que fue por este lado, una corriente humanista que fue el modernismo, los modernistas hacia el siglo XIX, y que también es como una forma de decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo explicar al cristianismo? ¿Cómo puedo explicar a ese Jesús que los cristianos creen como Dios? Bueno, yo voy a creer en ese Jesús, pero de explicar humanamente. Por eso es un movimiento humanista. El humanismo no es una mala palabra, pero sí se convierte en una mala palabra cuando vacía de contenido a una religión, por ejemplo. Entonces, el movimiento modernista lo que empezó a hacer fue, bueno, vamos a tratar de interpretar la Biblia, no solamente el Antiguo, sino el Nuevo Testamento, en el caso del cristianismo, vamos a interpretar la Biblia de una manera racional. Vamos a empezar a decir, bueno, no, desde el Génesis, cuando dice que Dios creó al mundo en 6 días, y en vez de tener la postura del científico Schroeder, por ejemplo, este gran PhD o doctor en filosofía, doctor de la cátedra de física de la Universidad de Harvard, él hace toda una explicación donde literalmente el Señor creó al mundo en 6 días, porque este doctor en física explica que desde la perspectiva de Dios, salido del tiempo, lo entendemos y bla, bla, bla. Él te hace toda una argumentación donde puede ser perfectamente lógico que el Señor haya creado en el tiempo de Dios al mundo en 6 días. Pero, por ejemplo, los modernistas ni siquiera se rompen la cabeza en decir, a ver si puedo aplicar lo que dice la Biblia a la ciencia o a la razón o a la lógica. No, directamente van por la lógica, la ciencia, la razón, y dicen, vamos a hacer la Biblia a nosotros. Entonces vamos a decir que no, como es imposible que Dios haya creado el mundo en 6 días, porque científicamente no sería posible, cuando en realidad de pronto sí, solo que ellos no tienen suficiente cerebro para entenderlo, como el doctor Schroeder, este doctor en física, pero bueno, como ellos no lo pueden entender así de una, entonces bueno, vamos a interpretar que en realidad todo el relato del Génesis es metafórico, ¿sí? Es una metáfora de cómo Dios creó al hombre. Y como eso, que en ese caso podría no ser demasiado grave, porque en realidad a mí tampoco me afectaría si los 6 días de Génesis son metafóricos o no, y pueden haber pasajes y textos en la Biblia que sean metafóricos, los menos, porque en general la Biblia se interpreta literalmente, pero hay algunos textos, algunos pasajes que pueden ser oscuros, entonces bueno, o de difícil comprensión o con mucha simbología. Yo personalmente creo que aún esa simbología está hablando de algo y se puede aún, a través de la simbología, se puede hacer igual una interpretación literal. Pero bueno, esta gente dice no, es metafórico, pero en ese caso no sería tan problemático. Si Dios inventó al mundo en vez de 6 días en la cantidad de años que vos le quieras poner, ponele, pero después ellos empiezan a encontrar argumentos lógicos o pretender encontrar argumentos lógicos para todo en la Biblia. Entonces también, por ejemplo, nosotros cuando hicimos el segundo estudio,
todo lo que será ya fue, paralelismo entre los juicios de Apocalipsis que van a venir y las plagas de Éxodo que fueron, yo hice ahí una referencia a un documental muy interesante de Simha Jacobovici y James Cameron, El Éxodo decodificado, donde ellos explican de manera técnica, científica, arqueológica, geológica, cómo todo lo que Éxodo relata en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, fue tal cual, pero tiene una explicación científica. Interesante interpretación, no podemos ser dogmáticos, pero muy interesante, por eso yo compartí la información en ese estudio de este video, que eso me sirvió también después para una vez que validamos, aún desde el punto de vista científico, lo que fue la salida de los hebreos de Egipto, después hacemos toda una interpretación del mismo modo lo que va a suceder en Apocalipsis no es una fantasía, sino que va a ser perfectamente plausible, es plausible que suceda tal y como lo relata la Biblia. Entonces, no siempre está mal querer buscar una lógica, una razón, los fundamentos científicos o de la ciencia para explicar lo que la Biblia dice. No siempre está mal, en algunos casos es muy posible que sea así, como en este caso del libro de Éxodo, debido a la erupción volcánica en la isla Santorini y el coletazo de lo que fue esa erupción volcánica. Entonces no está mal, a veces puede ser así, ¿sí? Y de hecho no hay una contradicción entre la ciencia y la Biblia, tampoco hay una contradicción entre la ciencia y la fe. Lo que pasa que la fe, o entre la razón y la fe, lo que pasa que la fe es transciencia y transracional. ¿Eso qué quiere decir? Que la fe puede abarcar a la ciencia y a la razón al tiempo que las trasciende, que no es lo mismo que las contradice. Que nos quede claro eso. Acá no hay ningún dilema y ningún contrapunto entre ciencia y fe, entre razón y fe. No, la fe no tiene por qué contradecir a la razón ni a la ciencia, pero sí las trasciende. Ahora, el tema es que hay algunos temas en donde, vos podés tratar de buscar una explicación lógica. Ahora, si tú, por ejemplo, no podés aceptar los milagros de Jesús en los evangelios y vos querés empezar a buscar y a decir, no, lo que pasa que cuando el Señor le devuelve la vista al ciego, el Señor tomó barro y lo mezcló con su saliva, y lo que pasa que el barro en ese lugar tenía una propiedad, y entonces cuando Jesús se lo puso a los ojos del ciego, por eso el ciego recuperó la vista, por ejemplo. Bueno, puede ser también que Jesús haya tenido la luz para saber que la arcilla de ese suelo tenía una propiedad curativa para los ojos, y el tipo de ceguera que el ciego tenía era un tipo de ceguera que se puede curar con barro, con ese barro, esa arcilla, por las propiedades geológicas que tiene, etc. Sí, puede ser. Pero después queremos también entonces justificar todo, queremos justificar, y cuando le dio no solamente la vista a este ciego, sino cuando curó a la mujer con el flujo de sangre, la mujer que estaba encorvada, el hijo de la viuda que había muerto y lo restauró a la vida, la niña del centurión a la que restauró a la vida. Entonces, ¿hay resurrección o no hay resurrección? Más propiamente dicho, más correctamente sería restauraciones a la vida, porque esa gente después volvió a morir, ¿no? Con el tiempo. Pero digo, ¿hubo resurrecciones o no? ¿Hubo milagros o no? ¿Hasta dónde llegan los milagros? Y los modernistas después terminan negando la resurrección de Jesús. No, Jesús murió, pero lo que pasa es que el mensaje de él es un mensaje que apunta a la resurrección, entonces por eso se creó todo el mito de la resurrección, por ejemplo. Y niegan obviamente la resurrección y niegan la ascensión de nuestro Señor. Entonces termina ese movimiento humanista, modernista, vaciando de contenido a la religión cristiana, en ese caso. Lo mismo sucede con el judaísmo. Si vos el concepto de Mesías no lo querés ver en una persona y lo querés ver en todo el pueblo de Israel o en muchos seres humanos a lo largo de la historia que son Mesías porque traen la luz y cargan el pecado de los demás, vos por querer dar una explicación más lógica o más racional, vas a terminar vaciando de contenido al judaísmo. Entonces no es por ahí. Y el movimiento modernista murió, es decir, fue algo que sucumbió totalmente. Y de pronto fue un intento humano, por eso humanista, de decir, la iglesia no puede seguir así, la religión hay que modernizarla, entonces vamos a ir por este lado, creyéndose que la iglesia necesitaba de ellos. Y en realidad ellos sucumbieron y la iglesia siguió existiendo y está explotada en cuanto a cantidad de gente, ¿sí? Y como veíamos cuando vimos
la novia de Jesús, el estudio de la novia de Jesús, de la historia del mover de la Iglesia, en el siglo XX, el mover pentecostal en el protestantismo, el mover carismático en la Iglesia católica, por favor, trajo millones y millones de almas, ¿no?, a la Iglesia, y bueno, seguimos siendo más del 30% de la población en el planeta Tierra. Pero digo, entonces, si yo me voy a guiar por el mover humanista dentro del judaísmo, puedo decir, claro, Jesús no es el Mesías, porque en realidad ese es un concepto que apuntaba a otra cosa y no a una persona. Esa es una de las interpretaciones. Ahora, el judaísmo rabínico también niega que Jesús es el Mesías. Y ahí ellos no tienen inconveniente, el judaísmo rabínico en general y muchos judíos, aún laicos, no tienen inconveniente en reconocer, no, acá no se trata de una cuestión humanista donde todo Israel es el Mesías o donde cualquier ser humano puede ser el Mesías. No, va a haber una persona que va a ser el Mesías. Pero ellos dicen, Jesús no fue. Y en manera especial, vamos a ver y vamos a citar esos textos, ellos dicen eso porque Jesús no instauró el milenio, que es lo que ellos estaban esperando. Pero ¿cuál es el tema acá? Que acá nosotros estamos perdiendo de vista un aspecto de Jesús que no es solamente el rey que viene a instaurar el milenio, sino que estamos perdiendo de vista a Jesús como el Mesías sufriente. Un Jesús que viene a morir, un Jesús que es un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es como que realmente, y después lo vamos a ver también en el texto del apóstol Pablo, el mundo judío esto no lo puede ver porque realmente tiene un velo en los ojos. Tiene un velo permitido por Dios, porque si no es imposible que ellos no puedan entender que el Tanaj, el Antiguo Testamento, a toda luz y a toda voz, grita, a toda luz nos alumbra con este concepto y a toda voz grita que Jesús, el Mesías, tiene una parte de Cordero de Dios que tiene que morir y que tiene que derramar su sangre. Ahora, si nos vamos a la presentación de PowerPoint, y ahí lo voy a empezar a hacer, a trabajar a Esteban, tenemos la primera diapositiva con el título Jesús es el Mesías. Como este es un estudio donde vamos a citar mucha Biblia y no hay mucha imagen ni hay video extra para ver, me encargué de hacer una presentación en PowerPoint muy colorida para que ustedes no se aburran. Entonces Jesús es el Mesías, es el título del estudio de hoy. Y la siguiente diapositiva tiene el término Mesías, ¿de dónde viene? Viene de una raíz que la podemos encontrar en la concordancia Strong en el número 4886, Mashah, que significa frotar con aceite, ungir, es decir, derramar aceite sobre una persona, que era algo que se hacía en la antigüedad, con la intención de demostrar una consagración. Esa persona era consagrada, elegida, ungida. El término Mashah, la expresión Mashah, es la que da origen al siguiente término que es Mashiach, que lo vemos ahí, concordancia Strong 4889, ungido. Usualmente persona consagrada, como un rey, sacerdote o un santo. Entonces cuando decimos que Jesús es el Mashiach, Jesús es el Mesías, que es lo que en griego se dice el Christos, el Cristo. Es lo mismo, el mismo concepto. Por eso decir que sos cristiano es lo mismo que decir que sos mesiánico. Tú estás creyendo en el Cristo o estás creyendo en el Mashiach, ¿sí? En el Mesías. Y la siguiente diapositiva, que lo vamos a leer directamente, el Isaías 53, que el capítulo prohibido se le dice muchas veces en el judaísmo porque se lee todos los años la Torá, pero Isaías 53 no se lee en las sinagogas. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Esto está hablando no porque Jesús fuera feo, sino que está hablando del momento en el cual él va a ser crucificado. Latigado, hinchado, ensangrentado, evidentemente, ¿no? Le verá, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de un varón de dolores, de un ser humano
que va a experimentar dolor, que va a experimentar quebranto y que nosotros nos vamos a esconder de Él. Y el siguiente párrafo dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, porque fueron cargadas sobre Él. Y nosotros le tuvimos por azotado, Él fue azotado, por herido de Dios, herido del Padre, Él era Dios, pero fue herido del Padre y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto lo dice Isaías en el Antiguo Testamento, que el Mesías iba a padecer una llaga, una muerte, un dolor, un derramamiento de sangre. No es solamente el rey que viene a establecer el milenio. ¿Sí? Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y la siguiente diapositiva trae precisamente una imagen, esta imagen del Cristo de San Juan, de Eugenio Salvador Dalí, el pintor español, con ya hemos hablado de esto en su momento, este Cristo sin sangre, porque él quería pintar un Cristo bello, decía Eugenio Salvador Dalí, gran esteta, ¿no? Un amante de la estética y de la belleza, y que utilizó un modelo que se cree que era un trapecista de circo para pintar a este Cristo. Y bueno, pero evidentemente esto que estamos leyendo de Isaías 53 nos está hablando de esto, nos está hablando de un Cristo que va a ser crucificado, que va a estar lleno de dolor, que por su llaga vamos a ser nosotros curados. Y en la siguiente diapositiva tenemos más del pasaje de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Todo lo cual sucedió cuando Jesús estaba ante las autoridades romanas como Pilato. Como cordero fue llevado al matadero. Un cordero al matadero, lo está diciendo Isaías específicamente. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado todo lo que le pasó a Jesús. Y su generación, ¿quién la contará? Es decir, la descendencia de él, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esto también sucedió porque sabemos que se lo enterró a través de Jesús de Arimatea en un lugar para lo que sería hoy día millonarios, ¿no? Un jardín de una persona muy rica. Y dice acá, yo subrayé en celeste, ahí le puse en color celeste, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Porque hay judíos que quieren explicar que acá está hablando de Israel, no de una persona que va a morir, sino Israel va a morir por los pecados del mundo. Pero acá dice por la rebelión de mi pueblo. Isaías está diciendo que el Mesías, por la rebelión de Israel, por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Entonces, el Mesías no puede ser Israel, porque Israel es mi pueblo, es el pueblo del profeta Isaías. Es absurdo pretender decir que este pasaje es una referencia a Israel como nación. No, esto está refiriéndose a una persona que va a venir a padecer por Israel, por el pueblo de Israel y por toda la humanidad. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Es decir, que si nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, ¿quién es? Es Dios, porque los hombres pecan. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida de expiación por el pecado, Isaías en el Antiguo Testamento está diciendo en hebreo, porque acá no hay problemas de traducción tampoco, está diciendo en hebreo que este Mesías va a poner su vida en expiación por el pecado. Abran sus ojos, señores. Verá linaje porque anteriormente dice su generación, ¿quién la contará? Porque Jesús no tuvo hijos. Pero acá dice que verá linaje porque está hablando del linaje espiritual. Todos los creyentes en Jesús que Él va a dejar a través de su muerte, resurrección y ascensión. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Será el fruto de la aflicción, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? La iglesia, que van a ser a través de esa llaga sobre el madero.
y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, justificará, salvará y llevará a las iniquidades de ellos. Nuevamente está hablando acá de que el Mesías va a cargar con el pecado, y cargar con el pecado implica muerte, implica dolor, implica derramamiento de sangre. Por tanto, yo le daré paga con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramará su vida hasta la muerte. Miren lo que está diciendo Isaías del Mesías. Como los judíos ni quieren leer este capítulo en la sinagoga, dicen, no, esto es una referencia a Israel que pasó por muchas tribulaciones en la historia. No, señores, porque en el contexto acá está hablando de que el Mesías muere por el propio Israel. Entonces no puede ser Israel el que derrama su vida hasta la muerte, sino Jesús, el Mesías. Porque además, derramar su vida hasta la muerte significa la extinción. Y el pueblo hebreo, el pueblo judío, no ha sido extinto. Sigue existiendo, pasó por mucha tribulación como en la Segunda Guerra Mundial, pero lo sobrevivió y ha sobrevivido muchas persecuciones. Pero el Mesías dice que derramará su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sí? Es decir que muy claro, y podés venir a mí, Esteban, ahora un poquito, extremadamente claro, como, es absolutamente diáfana la palabra de Dios respecto a que está hablando de un Mesías que va a morir. Entonces, el argumento del rabinato, que no ven en Jesús al Mesías porque Jesús vino y no estableció el reino milenial, pero ustedes están obviando una parte fundamental que es la parte de la muerte. Y alguien puede decir, bueno, pero se supone que entonces Jesús, ¿por qué no resucitó y una vez que muere y después que muere resucita y ya ahí establece el reino milenial? No, porque hay un plan cósmico de redención que está explicado claramente en todo el Antiguo Testamento y bueno, es así, es como en dos etapas que tiene que ver, hay un estudio que nosotros hicimos, las fiestas de Jesús, donde hablamos las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño, y que estas fiestas se dividen en 4 fiestas en primavera y 3 en otoño, y esto tiene que ver con la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces no es que Él venía e iba a ser todo junto, muerte y resurrección y establecimiento del reino milenial. No, hay un tiempo, hay un plan cósmico de redención que implica una primera etapa relacionada con las fiestas de la primavera, la Pascua, donde el Señor muere, hasta Pentecostés, donde nace la Iglesia redimida, y una segunda etapa que son las fiestas del otoño, Año Nuevo, Día del Perdón y Tabernáculos, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Esto lo podés ver en el estudio de las fiestas de Jesús. Entonces, claro, para los judíos, como ellos quieren la instauración del reino milenial, ellos dicen, no, yo no veo paz en el mundo. Jesús vino y no hay paz en el mundo y la gente todavía se enferma y la gente todavía se muere, entonces Jesús no puede ser el Mesías. Vamos a ir a la diapositiva número 6, donde hay un león ahí y un cordero, porque esto es una referencia al reino milenial, y hay un pasaje, por ejemplo, que está acá en Isaías 65, versículos 22 y 25, que dice, esto me encanta porque muchas veces no le hemos puesto atención a esto. Según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y hay árboles que viven 1000 años, literalmente. No solamente cientos de años, sino hay hoy día en el planeta Tierra árboles que tienen 1000 años y aún más. Según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y ahí yo puse un león y un cordero, ¿no? Pero es la idea. El reino milenial va a ser un reino que va a traer paz. El mismo Isaías que profetizó la muerte del Mesías en el capítulo 53, acá en el capítulo 55 está profetizando el reino milenial. Serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey. Es decir, que hasta los leones van a ser vegetarianos en el milenio. El león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. Así que las serpientes tampoco van a comer más ratas, ni ratones, ni roedores, sino que las serpientes se van a alimentar del polvo de la tierra. También las serpientes van a experimentar una transformación
anatómica, biológica, no sé de qué clase, que las va a volver vegetarianas durante el milenio, porque van a comer el polvo de la tierra. Ni siquiera vegetarianas ellas, ¿no? No sé cómo se le podría catalogar. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. ¿Y podés volver a mí, Esteban? Entonces, claro, ese es un ejemplo de los varios pasajes que hay en el Antiguo Testamento que hablan del reino milenial, del reinado del Mesías. Entonces, claro, como no tenemos en este momento la gente viviendo como viven los árboles 1000 años, como no tenemos al buey pastando junto con un, porque si pones un buey y un león, el león se come al buey hoy día. Como no tenemos a las serpientes alimentándose del polvo de la tierra, es decir, se sigue derramando sangre, sí, los animales siguen matando a otros animales y el ser humano también sigue en guerra y los seres humanos siguen derramando su sangre cuando mueren y no viven como los árboles. Entonces el rabinato judío dice, no, el Mesías no pudo haber sido Jesús porque esto no se cumplió, él no cumplió con esto, ¿no? Ahora, está este tema de que, a ver, ellos no pueden entender que las dos etapas no pueden estar juntas, sino que el propio Tanaj también nos da muchas pautas de que esas dos etapas del siervo sufriente y el rey venidero están distanciadas por un periodo de tiempo, no van a ir pegadas una con la otra porque tampoco tendría demasiado sentido que Jesús hubiera venido y que hubiera resucitado y el domingo de gloria cuando resucita ya instaura el reino milenial. No es así. Pero más allá de este tema, más allá de este punto, hay que entender que acá hay un tema de fe. Y al no experimentar a Cristo, cuando experimentás al Cristo, al Christos, como se dice en griego, o al Mashiach, como se dice en hebreo, si tú no experimentás al Mashiach, al Mesías o al Cristo en tu vida, evidentemente vos no experimentás la paz que Él da. Cuando Él dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Entonces, claro, esta gente, el que no es cristiano, el que no es mesiánico, el que no vive la vida de Cristo dentro de él, el que no tiene al Cristo dentro de él, no puede experimentar la paz de Dios, porque es una paz como el mundo no la da. ¿Por qué? Porque la paz de Jesús sobrepasa todo entendimiento y entonces, aunque vos te mueras, después que te enfermes, aunque vos vivas en medio de tribulaciones, en medio de todas las circunstancias difíciles que a todos nos da la vida, en el orden económico, laboral, vocacional, sentimental, de relacionamiento con otras personas, etcétera, 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 todas las vicisitudes que pasamos en la vida, pero si vos sos cristiano, tenés la paz de Dios y en medio de todo eso, nada te mueve. Es decir, sí te afecta, pero digo, si vos estás centrado en el Señor, no perdés tu fe. Y terminás como terminó, por ejemplo, el primer mártir de la historia cristiana, Esteban, mirando al cielo, viendo a Dios cuando estaba siendo apedreado y clamando por la bendición sobre quienes lo estaban apedreando, que a su vez dice la palabra, dice el libro de los Hechos, que lo veían, que el rostro de Esteban resplandecía como un ángel. La belleza de Esteban en ese momento, ¿no? Estaba siendo apedreado y dice que su rostro resplandecía como un ángel. ¿Por qué? Porque Esteban tenía la paz del Mesías. Y en el peor momento, porque es la peor circunstancia que te puedes imaginar, estar muriendo y nada más y nada menos que apedreado por testificar el nombre del Señor, lo sé, caso más extremo que ese, muerte y dolor, y oprobio, y vergüenza, todo junto, y el tipo resplandecía, perdóneseme la expresión, el tipo, pero sí, el tipo resplandecía, Esteban estaba resplandeciente. ¿Por qué? Porque tenía al Señor adentro. Entonces la paz a través del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, la paz, esa paz sobrepasa todo entendimiento. Entonces el reino milenial ya estaba en Esteban. Por supuesto que no el reino milenial del Esteban con el cuerpo glorificado y resucitado que lo va a tener cuando el Señor venga en las nubes del cielo y se lo va a dar. Pero Esteban ya estaba viviendo el milenio. Porque el concepto de milenio, y ahí sí podemos ser metafórico, es literal, porque va a ser literal, pero también apunta a algo mucho más pleno que el hecho de decir voy a vivir como, mis años van a ser como los años de los árboles.
Yo ya tengo la vida eterna dentro de mí, porque he aceptado al Mesías. Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo vive en mí y me da testimonio, ¿no?, de que todo esto es así. Pero claro, entonces es un tema de fe. Por eso, por muchos argumentos que yo pudiera dar, y se han escrito libros y bibliotecas, pero igual no convences a los judíos como nación. No los convencés porque es un tema de fe. Y hasta que ese judío no dé el paso de fe, de creer en Jesús como el Mesías, va a seguir siendo un obcecado y no va a creer en el Mesías, porque es un tema de fe. Pero muchos otros, incluso rabinos, ya se han convertido y han aceptado y han abrazado este mensaje, ¿sí? Desde su muerte, desde la muerte de Jesús, ya estamos en el último tiempo o el tiempo final. Esto es también lo que nosotros tenemos que entender. No importa si ya pasaron 2000 años desde que Jesús murió. Jesús murió, resucitó y han pasado 2000 años y aún no ha regresado, como lo vamos a ver, a establecer el milenio. Pero desde el momento que Jesús muere, es el tiempo final. Porque el concepto de tiempo final tiene que ver con, es la consumación del plan de redención de Dios en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Todo el plan de Dios, que ahora lo vamos a ver, la historia de redención de la humanidad, se concreta en la persona de Jesús. Entonces, en el momento que Jesús muere, estamos en el último tiempo. No es un tema cronológico de decir, pero pasaron 2000 años y todavía Jesús no volvió y estamos en el último tiempo. Sí, señores, desde el Domingo de Gloria, hace más de 2000 años, o hace 2000 años casi, cuando el Señor Jesús resucitó, ahí ya entramos en el último tiempo. Porque no es un tema cronológico, es un tema más macro de entender el macro plan de redención de la humanidad de Dios. Y si vamos a las diapositivas, Esteban, la diapositiva número 7, ahí tenemos, en una forma muy sucinta, el plan macro de redención en la historia de la humanidad. Entonces vos tenés animales sacrificados para cubrir con sus pieles a Adán y Eva, año 4000 a.C. Sangre de animales ofrecida por Noé en las 7 parejas de animales puros que consigo llevó al arca para entonces ofrecer holocaustos una vez acabado el diluvio y una vez que pudo reposar el arca en tierra, año 3000 a.C. Derramamiento de sangre, mesiánico, la unción, el Mesías sufriente del que nos habla Isaías 53, como leímos. Hay animales partidos en el pacto con Abraham, cuando todavía ni siquiera era Abraham, y hay un carnero trabado por sus cuernos en la atadura de Isaac, el Akedat Isaac, como se le dice en hebreo, año 2000 a.C. Sigue el concepto. Hay cordero pascual con sangre derramada en la huida de Egipto. Hay sangre de animales en el tabernáculo en el desierto, en los 40 años hasta que llegan a la tierra prometida, donde la presencia de Dios, la Shekinah, habita. Año 1400 a.C. aproximadamente. Hay sangre de animales en el sistema sacrificial en el templo, que se establece con Salomón, año 900 a.C., y ese templo va a ser destruido por los babilonios en el año 586, pero va a ser reedificado hacia el año 520, y ese segundo templo va a permanecer hasta el año 70 después de Cristo. Entonces tenemos 1000 años de templo, desde el 900 a.C. hasta el 70 después de Cristo, con un templo donde se derramaba la sangre de muchos animales. Y todo esto tiene que ver con la siguiente diapositiva, que dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Porque Levítico 17:11 lo establece, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. A ver, judaísmo rabínico, Levítico 17:11, la sangre hace expiación sobre el altar por vuestras almas, y es la sangre de Isaías 53 que el Mesías derrama para hacer expiación por nuestras almas, por el pecado en nosotros. Y la sangre hará expiación de la persona. Más claro, el Señor no puede ser. ¿Sí? Entonces, podés venir a mí ahora, Esteban, un poquito. Uno podría decir, ¿cómo es posible que los judíos no vean esto? ¿Cómo es posible que ellos solamente quieran un Mesías que viene a reinar en las nubes del cielo y que establece un reino milenial y se pierden de todo el Mesías sufriente?
que a través de todo esto lo vemos que está presente. Nosotros tenemos un estudio que es Sumantograna, que es un estudio sobre la sangre en todo el Antiguo Testamento. De hecho, hoy que estamos dando el primer cierre al primer ciclo 2021 y 2 de lo que fue la raíz, después en el 2022 más adelante seguramente volveremos con nuevos estudios, pero ahora vamos a dar un cierre. Pero si vos mirás los 12 estudios que tenemos en la raíz, todos, el objetivo de los estudios es la persona de nuestro Señor Jesucristo, y la mayoría de los estudios tienen que ver con el Mesías sufriente. Pero porque en el judaísmo está presente el Mesías sufriente, porque lo vimos en la historia de Israel. Israel, su historia, nuestra historia, los pactos condicionales donde siempre me dio la sangre derramada, porque lo vimos en las fiestas de Jesús, que son las fiestas solemnes de Israel que tiene que guardar a perpetuidad. En todas las fiestas se derramaba sangre, y el centro de todas las fiestas es el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vimos en el estudio Sumantograna. Entonces, lo vimos también presente por ejemplo, cuando hablamos, bueno, precisamente del primer estudio, Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas, un Jesús que está presente aún en el medio del dolor de su iglesia, y él mismo da testimonio. Él mismo nos dejó el ejemplo porque él mismo padeció, ¿no? En fin, pero digo, todos los estudios que hemos hecho apuntan a la persona de Jesús, todos, y la mayoría de ellos, siempre hay un aspecto que no solamente tiene que ver con el rey venidero, sino que tiene que ver con el Mesías sufriente. Y son estudios que están basados en el Antiguo Testamento. Por esto este canal se llama Estudios Mesiánicos, porque en vez de ser estudios cristianos, que es lo mismo que mesiánico, pero al decir estudio mesiánico es una referencia a, bueno, estamos yendo a la raíz hebrea o a la raíz judía del Evangelio, del mensaje del cristianismo, ¿no? Ahora, más allá de todo esto conceptual, porque, a ver, ¿cuál sería el sentido? ¿Cuál sería el sentido, por favor, de la muerte de los corderos pascuales en la huida de Egipto, si eso no me está hablando de algo más? ¿Cuál sería el sentido de pintar los postes y los dinteles de las puertas de las casas con sangre para que el ángel del Señor y el juicio no entrara dentro de esas casas, si esto no estuviera apuntando a algo más? ¿Cuál sería el sentido de todo el sistema sacrificial en el templo durante 1000 años prácticamente, del derramamiento de miles y miles de animales, de la sangre de miles de animales, si eso no estaba apuntando al Mesías que iba a morir en la cruz? Por favor, no podemos vaciar de sentido al judaísmo. El judaísmo se justifica porque hay un Mesías sufriente. Por favor, Dios que se hace hombre para morir por los pecados del mundo, ¿no? Pero más allá de toda esta conceptualidad, hay profecías específicas que nos hablan de la muerte del Mesías príncipe, y que no podemos seguir jugando, porque muchas veces, bueno, pero es una profecía, son 2, son 3 en todo el Antiguo Testamento. No, señores, no son 1, ni 2, ni 3, son más de 300. Pero aunque sean específicas y las podamos contar, están. Y tú no podés borrar lo que está en el Tanaj. Tú que te llamás judío, no podés borrar lo que está escrito en el Tanaj, que es la Torá, que es la palabra santa del Señor. Son cientos de profecías, y que se nos caiga el velo, que se les caiga el velo realmente, ¿no? Entonces, en la diapositiva número 9 aparece la profecía de Daniel, 9:25-26, el profeta Daniel, que en el Tanaj hebreo, en el Antiguo Testamento hebreo, está incluido, pero no dentro de los profetas, sino dentro de los escritos. Dice Daniel 9:25-26, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, esto es metafórico, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de 2 semanas se quitará la vida al Mesías. Hay todo un dato histórico muy interesante de una persona que estudió, y bueno, podríamos hacer una asociación entre el momento en que se reedifica el templo, porque esto está hablando de la reedificación del segundo templo con el imperio medo-persa, y hasta la crucifixión de Cristo se habrían cumplido exactamente este plazo de 69 semanas, que son 483 años,
Es muy largo de explicar, pero digo, no es el punto. Acá el punto es que Daniel está diciendo se quitará la vida al Mesías. Un profeta del Antiguo Testamento que está en la parte de los escritos en el Tanaj hebreo y que dice específicamente, se quitará la vida al Mesías. A ver, señores, se quitará la vida al Mesías. Y la siguiente diapositiva, el mismo profeta Daniel, 2 capítulos antes, había dicho, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Está hablando de la venida de Dios en las nubes del cielo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, le fue dada gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Está hablando del Mesías, la eternidad, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Tremendo, ¿no? El Señor, y podés venir a mí un poquito, Esteban, el propio profeta Daniel hablando de la muerte del Mesías príncipe y el mismo profeta Daniel hablando del Mesías que viene en las nubes del cielo. Entonces, ¿cómo no podemos entender que hay dos facetas del Mesías y que esas dos facetas no tienen por qué suceder en un tiempo contiguo? ¿No? Y que de todas maneras, aunque han pasado, como digo, 2000 años entre medio, sigue siendo el tiempo final. Pero no es un tiempo que yo diga, bueno, el Mesías, bueno, está bien, te reconozco que hay una faceta de Mesías sufriente, pero cuando el Mesías sufre y muere y a los 3 días resucita, entonces ahí ya tendría que haber instalado el reino milenial. No, no es así. Ahora, hay un montón de otras profecías que vamos a ver muy rápidamente, porque, a ver, si hay más de 300 profecías, y esto yo ni siquiera me molesto en citarlo, porque cualquiera lo puede buscar, googlear, y vas a encontrar documentos varios en internet que te hablan de estas más de 300 profecías, pero para muestra basta un botón, como se dice comúnmente, decimos nosotros comúnmente en español, y por eso yo voy a apenas algunas de estas profecías. Si vamos a la diapositiva número 11, tenemos ahí, por ejemplo, una serie de profecías. Diapositiva 11, ahí aparece Isaías 11.1, Jeremías 23.5, Malaquías 3.1, Isaías 7, Miqueas 5.2, Salmo 110.1, Salmo 132, Deuteronomio 18.18, Isaías 53.4.6, Salmo 78.2, Zacarías 9, Zacarías 11. Mientras Esteban mantiene mostrándoles la PowerPoint, yo brevemente te voy a decir, Isaías 11.1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esto es una referencia al Hijo, uno entre todos los judíos. Y este es un concepto que está también en el Salmo 2.7, ¿no? Simiente de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, de la tribu de Judá. El Mesías es simiente y por lo tanto hijo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, que fue el papá del rey David, ¿no? Y un vástago retoñará de sus raíces. El Mesías tiene que venir de la línea judaica. Jeremías 23.5, levantará a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Nuevamente, es un descendiente de David. Acá está la parte del reino milenial de Jesús. Malaquías 3.1, tendrá un mensajero que prepararía su camino, lo que hizo Juan el Bautista. Isaías 7, nacerá de una joven virgen, ¿sí? El famoso texto de Isaías que no nos da para analizarlo, pero bueno, no, que no es el término virgen, que es el término betulá, que en realidad significa joven o doncella. Por favor, en el concepto es claramente una referencia a una virgen del pueblo, y además esto está refrendado por otros pasajes en donde hay referencias claras hasta en el hebreo de una matriz cerrada en María. Miqueas 5.2, mas tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre los millares de Judá, o Efratá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Así que no solamente Jesús tenía que ser judío, sino que tenía que nacer en Belén, y esto se cumplió. Y dice Miqueas 5.2, sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Está hablando de que el Mesías va a ser eterno, eterno, señores. Y viene de Belén, Efratá, como dice ahí, que significa fructífera. Fructífera porque dio a luz nada más ni nada menos que al Mesías. Y de acá también viene el Salmo 110.1.
que está ahí citado porque dice que Dios lo llama a Dios. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, Dios le dijo a Dios, porque es una referencia verdaderamente al Padre y al Hijo. Ahí podemos entender el Salmo 110.1. Y del Salmo 132 te voy a citar algunas partes. He aquí en Efratá lo oímos, está hablando nuevamente de Belén, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies, se lo adorará al Mesías. En verdad juró el Señor a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, nuevamente, ¿no? A sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. El Mesías viene a salvarnos y sus santos darán voces de júbilo. Todo lo que ha hecho la iglesia en la historia, Él nos salvó y hemos dado voces de júbilo. Sobre Él florecerá su corona, por ejemplo. Todos estos pasajes hablan de la descendencia davídica del Mesías. Ahora nadie podría argumentar que es un descendiente de David específicamente, porque esos registros se destruyeron cuando se restruyó el templo en el año 70 después de Cristo, pero Jesús pudo argumentar su ascendencia davídica porque en tiempos de su nacimiento todavía los registros estaban intactos. Así que ahí tenemos otra evidencia. Deuteronomio 18:18, el pasaje famoso que habla de que el Señor le va a levantar al pueblo otro profeta como Moisés. Isaías 53, 4, 6, que dice, vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías está diciendo que es Dios el que va a venir a salvarnos, es decir, que Jesús es Dios. Y dice después, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y estos son todos milagros que Jesús hizo. Devolvió la vista, los oídos de los sordos fueron abiertos, el cojo saltó, cantó la lengua del mudo. El Mesías hace señales, hizo específicamente todo esto. Salmo 78:2 habla en parábolas y en verdad abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos y esto es lo que hizo Jesús, hablar en parábolas. Zacarías 9 habla de que va a entrar montado sobre un pollino. Vendido por 30 piezas de plata, dice Zacarías 11. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos otra serie de profecías que son dentro de esas 350 profecías que hay en el Antiguo Testamento, profecías muy específicas respecto a la muerte de Jesús. Jeremías 31:15, decretada su muerte por un rey, lo cual se cumplió en Jesús. Jeremías 11:19, cordero llevado al matadero, y referencia al árbol verde también que iba a ser cortado. No responderá a sus acusadores. Isaías 53, que hoy lo leímos también, el rey, pero en una faceta diferente que es la de sufrir. Será herido, golpeado, le herirán, le escupirán, llevará el pecado de muchos y orará por los transgresores, se dispondrá con los impíos de sepultura, mas ella será con los ricos. Su propio pueblo lo aborrecerá, se burlarán de él, sus manos y pies serán, ya ahora Salmo 22, se burlarán de él, sus manos y pies serán horadados. Esto lo dice el Salmo 22. Clamará a gran voz por el desamparo del Padre, se derretirá su corazón, lo cual está comprobado científicamente que fue la explosión del corazón del Señor de tanto sufrimiento, literal. Es decir, el Mesías morirá, y esto lo dice el Salmo 22. Salmo 69, sufrirá sed y le ofrecerán vinagre y hiel. Aún así, dice el Salmo 34, no será quebrantado uno solo de sus huesos. Esto también sucedió y está relatado en los Evangelios. Amós 8, versículo 9, relata que el día se oscurece al mediodía y cubre de tinieblas la tierra. Y esto sucedió el día que Cristo murió, según los Evangelios, y estaría comprobada la existencia de un eclipse solar, lunar y terremotos en ese tiempo, entre el año 26 y 36 después de Cristo. Así que hasta la profecía de Amós también se cumplió. Luego tenemos la profecía del Salmo 16:10, que dice que no vería corrupción, y como resucitó al tercer día, su cuerpo no vio corrupción. Y luego dice que sería luz a los gentiles. Esto ya salimos de las profecías de la muerte, ¿no? Génesis 49, él sería luz a los gentiles. Y Zacarías 12, por otro lado, Zacarías 12, ya te digo lo que dice, mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Sí? Mirarán a mí a quien traspasaron.
Muy bien, ahora, podés venir a mí, Esteban, y ya estamos por terminar. Nos hemos pasado un poquito, pero empezamos un poquito más tarde, así que voy a tomarme un par de minutitos más, Esteban. Hay un concepto que tienen los judíos que les impide muchas veces abrazar al Mesías, y es que, no, lo que pasa es que si yo creo en Jesús, en Yeshua, voy a dejar de ser judío. Y nada más lejos de la realidad. En realidad serías un judío que entendió todo. Eso serías un judío que entendió todo. Un judío que entendió a cabalidad el plan completo de redención de Dios cifrado en tu Torah. No en mi Torah, en tu Torah, en la ley, en todo el Antiguo Testamento, ¿no? De hecho, muchos creen, pero lo hacen en secreto porque sienten como que además lo perderían todo, sobre todo si son rabinos, si confesaran que creen en Jesús. Pero esto también, bueno, hay varios testimonios ya de rabinos que han abrazado la fe en el Mesías. Obviamente es una ínfima parte, porque Israel como nación no se va a convertir todavía. Y esto lo dice el apóstol Pablo, y esto está en la siguiente diapositiva, la número 13, Esteban, la diapositiva número 13, en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hay un endurecimiento en parte en el pueblo judío, un endurecimiento en parte, y después dice el apóstol Pablo, sigue diciendo ahí en Romanos, y entonces todo Israel será salvo. Esto tiene que ver con un momento en el cual el pueblo judío entero le va a ser quitado el velo al pueblo judío como nación, y va a haber una gran conversión de millones de judíos a nuestro Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías. Y si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos ahí, esto está un poco, es un mapita de Jerusalén, y las 8 puertas de Jerusalén están marcadas ahí en anaranjado, ¿sí? La puerta de Herodes, la puerta dorada, en fin, la puerta nueva, cada una de las puertas que podemos encontrar a lo largo de la ciudad antigua de Jerusalén. La puerta de Jaffa viene después, la puerta de Sion, la puerta del estiércol, la puerta dorada y la puerta de los leones. Pero hay una ahí donde dice el monte del templo, que está la puerta dorada. Esa puerta fue tapiada por Suleimán el Magnífico, el sultán Suleimán, porque se cree que por esa puerta va a entrar el Mesías cuando vuelva en su segunda venida. Y aunque Suleimán el Magnífico tapió esa puerta y está tapiada hasta hoy día, y delante pusieron un cementerio, porque como el Mesías es puro, no podría tener contacto con los muertos, pero aún así nada va a impedir que el Mesías, que es la puerta y que representa todas estas 8 puertas de la ciudad antigua de Jerusalén, él va a entrar por esa puerta y va a resucitar a los muertos también, ¿no? Y tenemos la siguiente diapositiva en donde tenemos a ese Jesús resucitado, y es en ese momento sí el pueblo judío un día va a entender: mirarán a mí a quien traspasaron, como dice el profeta Zacarías, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Van a entender, era él, como ya lo han dicho algunos rabinos en el judaísmo, ¿sí? Como por ejemplo el rabino Kaduri, que falleció hace unos años. Así que bueno, de este modo me voy a despedir. Vamos a terminar entonces el estudio por acá. Ha sido un gran placer compartir hoy este estudio, redondeando todo lo que ha sido este ciclo de 14 meses de la raíz. Y qué lindo, ¿no? Que el Señor es nuestro todo. Él es el principio, Él es el fin, Él es todas las cosas. Y la última diapositiva de la PowerPoint presentation de hoy tiene los estudios que hemos hecho en la raíz. Y con esto te voy a ir dejando. Si vamos a la última diapositiva, Esteban, la número 16, ahí ustedes van a encontrar, gracias Esteban,
Miren todos los estudios que hicimos, miren el camino recorrido a lo largo de estos 14 meses. Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas. Te recomiendo ver ese estudio. Es muy fácil porque cada uno de estos estudios está en una lista de reproducción. Y este estudio es muy interesante, está basado en decanos de una facultad de los Estados Unidos, una universidad de Estados Unidos, con videos históricos de los lugares de las 7 iglesias. No te pierdas este estudio. Vamos a hacer un alto en el camino, pero ustedes sigan viendo los videos de La Raíz, sigan comentando, sigan compartiendo, síganse suscribiendo, ¿sí? Es un material riquísimo realmente, ¿eh? Todo lo que será ya fue el segundo estudio, el paralelismo entre los juicios de Apocalipsis que van a ser y lo que fueron las plagas de Éxodo. Maravilloso también esto es un estudio que te vuela la tapa de los sesos. La oración es transformación, fue nuestro tercer estudio, donde estudiamos el Padre Nuestro en su raíz judía, la bendición sacerdotal arónica, la importancia del rezo como una disciplina en nuestra vida. Mucho, mucho, mucho ahí para bucear y para enriquecerte. Israel, su historia, nuestra historia, entender de dónde venimos para entender hacia dónde vamos y quiénes somos, fundamental, el pacto con Abraham, pactos condicionales e incondicionales, el pacto con Salomón. Me está diciendo Esteban que se va a mantener en TELS los viernes en el mismo horario y los sábados de 11:30 y 11:09 PM, a 23 horas. Bien ahí, Esteban, muchas gracias por el acuerdo. Así que TELS sigue La Raíz en TELS, la repetición de estos estudios. Las fiestas de Jesús, que son las 7 fiestas solemnes de Israel, más el Shabbat, el centro de todas las cuales es Yeshua, el Mesías, otro estudio maravilloso. Jesús el jardinero, glorioso estudio donde vimos el huerto del Edén, en Génesis, en Apocalipsis. La Biblia empieza con un huerto, termina con un huerto. Jesús es el centro de ese huerto, es el árbol de la vida. La menorá en el tabernáculo y el templo es el árbol de la vida, es el Mesías. Tremendo este estudio. Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para entender y bucear un poquito en ese misterio insondable de la Trinidad. Los Nefilim, un tema muy controversial hoy día, semiángeles o humanos, por eso decidí tocarlo, pero también está muy bueno todo lo que buceamos ahí. Jesús, un fariseo. ¿Cuál era la facción judaica a la que pertenecía Jesús? Había fariseos, saduceos, esenios, maestros de la ley, escribas. Bueno, eso también interesantísimo. Su mantograna, donde vimos la sangre en todo el Antiguo Testamento, la novia de Jesús, que es un poquito la historia de la iglesia, y variados, la categoría en las listas de reproducción variados, donde hay diferentes estudios, el Seder de Pesaj o la Cena Pascual, Hanukkah, la fiesta de la dedicación, un estudio sobre Teshuvá o arrepentimiento en hebreo, un estudio sobre el concepto de misericordia en hebreo, el estudio de la reina Esther de la semana pasada y este estudio de hoy lo vamos a meter acá también, en variados. Así que bueno, ahora sí, Esteban, podés volver a mí. Qué lindo poder haber dado un cierre entonces a esta primera temporada 2021-2022 de La Raíz. Y bueno, nos vamos a estar viendo dentro de un tiempo, ¿sí? Lo que pasa que también ustedes tienen que entender que yo en un año y poco más condensé estudios que yo tengo preparados de hace 9 años, porque todo esto es cosas que uno va atesorando a lo largo de los años y por eso fueron muchos años de tener muchos estudios y por eso duré estos 14 meses. Tengo todavía otros estudios para compartir, pero me pareció que lo central, lo fundamental está acá contenido. Quiero en mi retorno, si Dios quiere, volver con un estudio sobre la segunda venida de Cristo específicamente. Ya habrá tiempo para eso. Esteban, un genio, quiero un agradecimiento especial en este cierre del primer ciclo, un agradecimiento especial para Esteban Morales, que está del otro lado en los controles, sin quien esto no hubiera sido posible, porque además Esteban, en la Marcha por Jesús del 2020, en plena pandemia, nos encontramos ahí con Esteban y Esteban me dijo, fue el que me animó a tener mi programa en TELS TV, así que Esteban, vos sos un gran artífice de esto y yo te estoy inmensamente agradecido por lo que la bendición que has representado en mi vida, ¿sí? Y Esteban está ahí como tipo del Espíritu Santo, ¿no? Que no se muestra, está humilde, pero está.
y él es el que está ahí siempre en los controles, así que un abrazo muy grande para Esteban y un reconocimiento a su trabajo, a su laburo, como decimos acá en Uruguay, una persona que hace un trabajo técnico sin el cual yo no podría salir al aire, porque yo esto no lo sé hacer. Y él es el que me sube después los videos a YouTube. Así que bueno, un abrazo enorme para vos, Esteban. Y bueno, en ese abrazo los abrazo también a todos ustedes, querida teleaudiencia. Y bueno, vamos a seguir entonces reencontrándonos y ya nos volveremos a reencontrar en vivo también. Los quiero y será hasta un futuro encuentro. Aleluya, el Señor es con nosotros.